Cómo el hijo del Chapo convirtió a Sinaloa en una zona de guerra. La familia promedio se caracteriza por tener padres amorosos, hijos felices y un legado respetable que identifica a la familia. Sin embargo, una familia inusual como la del Chapo ha captado la atención de los diferentes titulares por una razón ligeramente diferente: el narcotráfico. Esto deja en claro que en la familia de Guzmán lo del legado respetable no existe, muy por lo contrario, el legado por el jefe de la familia está manchado de sangre. Te invitamos a quedarte hasta el final del video, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Bienvenidos a Punto de Mira. Comenzamos. Ovidio Guzmán López, nacido en la década de 1990, creció viendo a su padre dirigir un poderoso cártel. Sus padres lo inscribieron en el Colegio César, también conocido como el Centro Ajustado de Educación y Cultura, cuando tenía 5 años. Era una escuela privada que se basaba en las doctrinas de los legionarios de Cristo y se esforzaba por formar a jóvenes con buena reputación en la sociedad. En 1993, el Chapo recibió una sentencia de 20 años de prisión por tráfico de drogas y soborno. Como resultado, Guzmán López tuvo una infancia difícil debido a que la reputación de su padre era una mancha en su historial. Todos en la escuela, niños y padres, sabían que era hijo del Chapo y no lo incluían en eventos ni fiestas de cumpleaños. Incluso planearon un viaje a Disney World sin él, a pesar de la promesa de su madre de pagar las habitaciones para todos. Ovidio Guzmán López, apodado el Ratón o el Gato Negro, estaba en 4º grado cuando el Chapo se escapó de la cárcel en 2001. Como saben, esta no fue la última fuga de prisión del Chapo. La foto de Anuario López termina en 6º grado y se desconoce qué hizo durante el resto de su infancia. López se unió al cártel de Sinaloa de su padre en 2008, cuando tenía 18 años, y rápidamente se convirtió en un miembro importante de la organización. Cada año contribuía a la producción y tráfico de cientos de kilos de drogas. Después de tomar el control del cártel de Sinaloa, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocó a Ovidio Guzmán López y a su hermano Iván Archibaldo Guzmán Salazar en una lista de personas con las cuales no se podía negociar en 2012. En ese momento, todos sus activos estadounidenses fueron congelados de inmediato. Como resultado, los dos hermanos se vieron imposibilitados de realizar negocios legales con cualquier país de los Estados Unidos. Parecía que las puertas se estaban cerrando después de más de 13 años de fuga. Posteriormente, el padre de los hermanos fue detenido 2 años más tarde. El segundo arresto del Chapo fue llevado a cabo por la Armada de México y tuvo lugar el 20 de febrero de 2014 en un balneario del estado de Sinaloa. Sin embargo, todo esto solo fue un intento fallido, ya que el Chapo organizó una exitosa fuga de prisión al año siguiente. A pesar de esto, Guzmán López y su hermano Jesús Alfredo Guzmán, juntos con ciertos socios del cártel como Ismael Zambada García, ya habían asumido el control de las operaciones del cártel del Chapo. El cártel experimentó un crecimiento en tamaño y se involucró en el tráfico de cocaína proveniente de Colombia y cannabis mexicano. Debido a su expansión, el cártel acumuló una gran riqueza y ganó millones de manera regular. El 8 de enero de 2016, el Chapo fue nuevamente detenido y un año después, su hijo López fue arrestado, pero posteriormente liberado. Ovidio Guzmán López, acusado de lavado de dinero, también fue arrestado en México, pero finalmente quedó en libertad. Sin embargo, el propio capo de la droga fue capturado en Los Ángeles y el gobierno mexicano no estaba preparado para enfrentar una tercera detención, por lo que fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. El Chapo compareció ante el tribunal ese día para defenderse de 17 cargos en su contra. A pesar de tener los recursos económicos para contratar a los mejores abogados, no pudo escapar de la justicia y fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019. Mientras tanto, en México, López y sus hermanos utilizaron las ganancias de sus actividades de cocaína y cannabis para diversificar la cartera del cártel de Sinaloa. Pronto comenzaron a adquirir grandes cantidades de efedrina, un ingrediente clave en la producción de metanfetamina proveniente de Argentina. Según la mayoría de los informes, López y sus hermanos ampliaron operación construyendo más de 10 nuevos laboratorios ilegales en Sinaloa para procesar la metanfetamina y distribuir el producto terminado a traficantes criminales en México, Estados Unidos y Canadá. La organización prosperó y generó millones de dólares. Sin embargo, en 2019, el gobierno de Estados Unidos acusó a Ovidio Guzmán López de una conspiración para distribuir metanfetamina, cocaína y cannabis con destino a Estados Unidos.
Mientras López continuaba adelante, el encarcelamiento de su padre en julio parecía marcar el final de un peligroso reinado de cárteles. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos desconocía que López estaba destinado a convertirse en un narcotraficante de serie. Creció lo suficiente como para convertirse en el heredero de la organización de su padre, convirtiendo a Sinaloa en una zona de guerra. El 2 de abril de 2019, solo unos meses antes de que el Chapo fuera sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, un gran jurado federal en Washington, D.C. acusó a Ovidio Guzmán López y a su hermano Iván de conspirar para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, 1000 kilogramos de cannabis y 500 gramos de metanfetamina. Se esperaba que los hermanos fueran extraditados de México para enfrentar cargos, pero tanto Estados Unidos como el gobierno mexicano necesitaban encontrar su paradero. No fue una tarea fácil, ya que el gobierno tuvo que invertir importantes recursos y esfuerzos para localizar a los Guzmán López. Ambos fueron detenidos por las autoridades de seguridad mexicanas en octubre, cuando se intentó arrestar a los hermanos, comenzando por Iván. Sin embargo, Iván logró vencer a los soldados y convocó a cientos de sicarios para protegerlo en Culiacán. Cuando las fuerzas mexicanas se acercaron a la ubicación de Oviedo, el cártel abrió fuego desde el interior de la casa. Después de un intenso tiroteo, lograron ingresar a la casa y capturar a Guzmán López, quien se rindió desarmado. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. La noticia de la captura fue seguida rápidamente por la reacción del cártel. Cientos de miles de miembros del cártel recorrieron la ciudad a toda velocidad en vehículos armados con sofisticadas armas, incluyendo ametralladoras de grado militar. En poco tiempo, comenzaron a incendiar automóviles para bloquear cruces importantes, cerrar el aeropuerto y tomar el control de edificios gubernamentales. La magnitud de estos eventos no tiene precedentes en la historia de México. Parecía que los propios servicios de seguridad mexicanos carecían de la capacidad para enfrentar a un cártel con el poderío del ejército y la policía mexicana. Aunque estaban tratando de ponerle fin a la violencia, las autoridades mexicanas se vieron obligadas a liberar a Guzmán López. La icónica fuga del Chapo de la prisión del Altiplano seguramente estaría en la cima de la lista, seguida de cerca por el incidente de su hijo. Esto dejó claro que si alguien persigue a un miembro del cártel de la droga de Sinaloa en Culiacán, deben ser inteligentes y ejecutar un plan a largo plazo. Incluso después de la rendición del capo de la droga, un ejército estaba preparado para combatir la guerra y cometer delitos. El caos en Culiacán, durante mucho tiempo a cargo de la pandilla de Guzmán López en Sinaloa, ejerció más presión sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018 con el compromiso de pacificar un país cansado del derramamiento de sangre de la guerra contra las drogas. El número de casos de asesinato seguía aumentando constantemente. Un analista senior del International Crisis Group en México explicó que la liberación de López Guzmán sentó un terrible precedente y transmitió el mensaje de que el Estado, incluido el ejército, podía ser chantajeado y no tenía control. Un video popular que se volvió viral mostraba a presuntos miembros del cártel interceptando un canal de radio utilizado por el personal de seguridad, advirtiendo sobre represalias contra los militares si Guzmán López no era liberado. Días después, el presidente de México criticó a los políticos conservadores por aprovechar la cobertura del evento. Se informó que al menos 30 automóviles fueron incendiados en toda Baja California, lo que efectivamente cerró el comercio y los viajes durante algunas horas antes de que la situación pudiera ser controlada nuevamente. Al parecer, en las redes sociales estaban circulando mensajes supuestamente provenientes del cártel de Jalisco Nueva Generación, en los que se informaba sobre la implementación de un toque de queda. En dichos mensajes se aconsejaba a los propietarios que regresen rápidamente a sus hogares o correrían el riesgo de ser atacados. Tras el arresto en su casa y la liberación posterior de Ovidio Guzmán López, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendió su decisión de liberarlo, argumentando que lo hizo para proteger a los ciudadanos. Según fuentes periodísticas, el presidente afirmó que no se puede combatir el fuego con fuego, explicando que no deseaban la muerte y que el país no podía permitirse entrar en guerra por este tema. Explicó que la vida de los ciudadanos mexicanos es más valiosa que la captura de un capo de la droga. Mientras tanto, Joaquín El Chapo Guzmán sigue cumpliendo cadena perpetua, más de 30 años adicionales en la prisión ADX Florence Supermax en Colorado, Estados Unidos. El paradero de López Guzmán, Iván Guzmán e Ismael Zambada García siguió desconcertando a las autoridades mexicanas y estadounidenses.
El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información relevante que lleve a la captura de cada uno de ellos. La popularidad y la crueldad de Guzmán López fueron en aumento. Ovidio Guzmán siguió supervisando las actividades de producción y distribución de metanfetamina del cártel de Sinaloa, moviendo millones de dólares de esta droga cada mes, al tiempo que ordenaba el asesinato de sus competidores y personas sospechosas de ser informantes del gobierno. Poco antes de Navidad de 2021, organizó un evento masivo al aire libre en Culiacán, su ciudad natal, donde se sortearon 8 autos nuevos, se distribuyeron bicicletas y electrodomésticos y se entregaron juguetes a los niños de la zona, todos ellos con las iniciales de su padre grabadas en ellos. El 5 de enero de 2023, a las 6:20 am, hora de México, las autoridades mexicanas llevaron a cabo una operación de gran escala que resultó en la exitosa detención de Ovidio Guzmán López. Este arresto generó una gran conmoción en Culiacán, Sinaloa, donde se desencadenaron disturbios, tiroteos y la quema de vehículos. Alrededor de las 8 de la mañana, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, utilizó Twitter para instar a la población a mantener la calma y refugiarse en sus hogares, asegurando que las autoridades estaban cumpliendo con su deber. 2 aviones militares despegaron de la base de Santa Lucía con rumbo a Sinaloa para brindar apoyo en la operación federal. Alrededor de las 9 de la mañana, las autoridades municipales anunciaron la cancelación de las actividades y llamaron a la población a quedarse en sus casas. En la prisión de Culiacán se produjo la quema de basura. El ejército y la Guardia Nacional sospechaban que podría haber estallidos de violencia dentro de la prisión, lo que llevó a establecer un perímetro de seguridad alrededor del penal. La duda surgió debido a una fuga que ocurrió simultáneamente durante el Culiacanazo el 17 de octubre de 2019. Alrededor de las 10 de la mañana se informó de un ataque en el Aeropuerto Internacional de Culiacán y a una base aérea militar, donde un avión comercial de Aeroméxico quedó atrapado en medio de un tiroteo. Durante el incidente, los pasajeros se vieron obligados a resguardarse bajo sus asientos y en el pasillo debido a los disparos. Como consecuencia, se cancelaron todos los vuelos cercanos y se suspendió el transporte terrestre. Los accesos a Culiacán fueron esencialmente bloqueados. Mientras tanto, se difundió la noticia que Ovidio Guzmán estaba siendo trasladado a la Ciudad de México en un avión militar, dado que se requería extraer y trasladar al hijo del Chapo a una prisión de máxima seguridad fuera del área de influencia del cártel de Sinaloa. Ovidio no fue sacado de la ciudad por carretera ni a través del aeropuerto local. En su lugar, fue trasladado desde el lugar de su detención hasta la Ciudad de México en el avión oficial de la Fuerza Aérea Mexicana. Llegó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y luego fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía especializada en delincuencia organizada. Este tipo de trato privilegiado se le brinda cuando eres el hijo de uno de los narcotraficantes más sanguinarios de la historia. Durante el día en Culiacán aún se registraban numerosos disturbios con bloqueos y barricadas en todas partes. Según informes locales, la mayoría de los bloqueos se levantaron tras transcurrir 24 horas. No obstante, considerando lo sucedido en situaciones similares en el pasado, se anticipaba la posibilidad de que la violencia perdurara. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.